Es normal que nos muevan los elementos, escuchar llorar, es normal sentir abrazos, es normal sentir susurros. Le cogí su mano, eran sus uñas largas, mano arrugada, piel fría. Inmediatamente lo único que hice fue empezar a orar. Miré y ella estaba de pie detrás mío. No se quería dejar trabajar. Entonces pues no la miré, sino ya me quedé, fue mirando la sombra. Cuando él estaba supuestamente en el laboratorio con nosotros, fue en el momento en que él se estaba accidentando. Y desde ese entonces él ha cuidado a mi hijo. Es un lugar donde uno lastimosamente tiene que ver y percibir la tristeza de esas personas que no se quieren ir, que no se quieren desapartar de su cuerpo. Sí, claro que hay vida después de la muerte. En este video podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz, ustedes van a conocer un caso increíble de una mujer que trabaja como tanatopraxóloga, como tanatoestética. Algunas personas hablan de embalsamadores, y nos va a contar la historia del encuentro con una bruja. El espíritu de un policía. Vamos a escuchar la historia del espíritu de un policía allí en las funerarias y van a conocer algo increíble, un cojín en donde dormía un perro que tenía energías extrañas. Y vamos a hablar nada más y nada menos que con Jennifer Gómez. Jennifer, gracias por estar en este video podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Gracias, Esteban, a ti por la invitación. Muchas gracias. Jennifer, comencemos. Tú eres tanatopraxóloga, tanatoestética. Sí, sí, señor. La gente les dice a veces embalsamadores. Embalsamadores, sí, sí, señor. Llevo en esta profesión ya más de 20 años aproximadamente. ¿Cómo comenzaste? Desde siempre, desde mi niñez, recuerdo que era lo que siempre quise hacer. Siempre, desde muy niña, me llamó mucho la atención el tema de los muertos. Siempre me incliné por esta profesión, por esta área. Siempre lo quise hacer. Y cuando eras niña, ¿cómo te llamaba la atención? ¿Cómo te diste cuenta? De pronto en algún accidente donde se veían de pronto los cuerpos, las noticias, siempre me llamaba la atención. Cuando veas en la noticia, digamos, la imagen de una persona fallecida. Sí, exactamente. Siempre me llamaba la atención la parte forense. Y después, ¿cómo buscaste esa profesión? ¿Cómo supiste que existía esa profesión? La verdad, siempre he sido una persona muy bendecida. Dios me ha ayudado muchísimo a cumplir muchos de mis sueños. No fácil, pero he logrado. Llegué a un lugar en donde solamente allí se puede uno especializar en esta profesión. Llegué a manos de excelentes docentes, los cuales formaron en mí tanto valores profesionales como valores éticos que me han llevado a aprender muchas cosas y a tener una conexión enorme con la parte espiritual que existe después de la muerte. Soy graduada hace ya en el año 2004 y pues desde ahí he venido desempeñando esta función, esta hermosa labor. Y bueno, entraste a estudiar. ¿Cómo eran tus clases? Fuertes, bastante fuertes, pero desde un inicio supe que era lo que yo quería hacer. Eran las clases muy fuertes en temas de horarios. El tema económico no me favorecía mucho, pero igual no sentía absolutamente nada, ni cansancio, ni hambre, no sentía nada en el momento que estaba haciendo mi trabajo y que estaba aprendiendo lo que estaba aprendiendo. Ya posteriormente pues me gradué y ahí empecé a laborar en diferentes funerarias, acá en Bogotá, fuera de Bogotá, en donde he podido pues sostener muy buena experiencia. ¿Cómo fue tu primer trabajo? ¿Cómo fue la primera vez que entraste a trabajar con un fallecido, con un cuerpo? Bueno, eso durante las prácticas, la verdad, se fortalece muchísimo. En las prácticas se mide bastante ahí el tema del alumno, si es capaz de estar en esta profesión o no. Normalmente siempre tuve mucha conexión con los casos de habitantes de calles, personas no desaparecidas. Siempre eran como los casos que me seguían. ¿Y te tocó alguna vez trabajar, ayudar a que se viera mejor el cuerpo de un habitante de la calle? Cuéntanos.
Claro, bastante, sí, señor. De hecho, hay una gran experiencia que tengo. Era una persona que llevaba más o menos 25 días de desaparecido hasta que por fin llegó su mamá y lo reconoció, lo encontró. La mamá no tenía el recurso económico para su funeraria ni para absolutamente nada, o sea, no tenía ni ropa para ponerle a ese cuerpo. Con un grupo de compañeros que quiero muchísimo, se logró reunir el dinero para que en esa funeraria se hiciera todo con el menor recurso. Yo hice la preparación de su cuerpo. Tenía bastante heridas en su carita, entonces lo hice con tanto amor que eh, sentí muchísima conexión con este ser, de ver el sufrimiento de su madre. Y pues en ese entonces ya mi hija tenía 6 meses de nacida, entonces pues fue muy impactante para mí ver a esa mamá sufriendo por su hijito que llevaba desaparecido. Desde ese tiempo sé que esa persona es la que cuida a mi segundo hijo, el cual por ser niño, o sea, siempre tuve ese caso muy presente. Y cuando tuve mi segundo niño, mi segundo hijo, por ser varón, siempre se lo encomendé a él, que me lo cuidara. Siempre sentía en los sueños, soñaba con él y él me decía que estaba conmigo, que tenía deuda, que no sabía cómo recompensarme eso. Pues la verdad nunca me ha generado susto, todo lo contrario. Es un tema que me genera paz, me da tranquilidad y desde ese entonces él ha cuidado a mi hijo. O sea, tú ayudaste a esta persona de la calle, lo ayudaste después de que estaba desaparecido, arreglaste su cuerpo, entre tus compañeros y tú dieron dinero para el funeral. Y desde entonces el alma de esa persona te acompaña y protege a tu hijo. ¿Cómo lo protege? ¿Cómo lo ha Sí, protegido? de hecho, pues mi niño ya tiene 17 años en este momento y hace poco pasó por una situación en donde estaba con un grupo de amigos, los iban a robar y el niño me cuenta que en la mitad de ellos y las personas que los iban a robar apareció un habitante de calle sentado en el andén y les decía que con él no se podían meter, que lo dejaran quieto, que con él no se podían meter. Estas personas se fueron, entonces la persona le dijo al niño que él lo cuidaba siempre porque él tenía una deuda conmigo. Le dijo, yo conozco a tu mamá y tengo una deuda con ella y la quiero mucho. Así que váyase para la casa porque no puede estar más en la calle. El niño siguió y pues los amiguitos le dijeron, bueno, pues una persona que está en la calle, ¿cómo conoce a su mamá? Ellos dicen que dieron 3 pasos, cuando voltearon a mirar, aquella persona no estaba. Entonces le preguntó a mi hijo, le digo, papi, ¿cómo era? Es una persona morena, tenía una cicatriz en su mejilla derecha, crespo, llevaba una chaqueta azul, un pantalón azul y unos tenis rojos. Me dijo, sí, mami, él es. Entonces, efectivamente lo comprobé. Él dice que él y los amigos sintieron un escalofrío enorme. Hace poco mi hijo se graduó del colegio en medio pues, de la celebración que se le hizo en la casa después de las fotos. Evidenciamos que está él con los dos amigos contra una pared tomándose una foto que les tomaron y aparece la mano de el que suponemos que es esta persona abrazándolo. Entonces es completamente clarita la mano y él me dijo, mami, sí, ese es el color de piel de la persona que conocí ese día. Jennifer, tú eres una persona que todos los días está cerca a la muerte, que trabajas con personas fallecidas. ¿Qué es lo más extraño que has visto allí en el laboratorio? Bueno, ya digamos que a estas alturas, eh, para las personas que tenemos esta profesión no es nada extraño, ¿sí? Pero es normal que nos muevan los elementos, escuchar llorar, es normal sentir cantar, es normal sentir abrazos, es normal sentir susurros, pero pues ya para nosotros ya hace parte como de que antes eso siente uno una compañía, se siente uno acompañado con ellos. Y pues es muy grato cuando uno puede servirles, cuando uno puede entregarle a la familia su ser querido en las mejores condiciones para su último homenaje. O sea, es la última imagen que van a tener de su ser querido, independientemente de cómo haya sido su forma de partir de este mundo.
Jennifer, hay una cosa que quería preguntarte. Dicen que en los laboratorios, en las morgues, les dicen otros anfiteatros, allí a veces también se escuchan que cantan, ¿no? Como que hay algo y que canta o susurros. ¿Qué has escuchado tú? Sí, la verdad, pues que canten no he tenido la oportunidad, pero sí los susurros, los suspiros, sí, la verdad, mucho llanto de los niños, llanto de mujeres. Y bueno, ¿cómo son los turnos o cómo es el trabajo de una tanatóloga? ¿Trabajan más de noche, trabajan más de día? ¿Cómo es el trabajo? Es por turnos, tenemos asignado turno dependiendo, pues, de como las funerarias. Normalmente están los tres turnos, la mañana, la tarde, la noche. Es un trabajo donde tenemos que estar disponibles 24/7, domingos, festivos. Muchas veces no podemos compartir con nuestras familias fechas especiales, porque pues perdón, la muerte no repara momento ni situación. Y pues lamentablemente cuando son las fechas más importantes o cuando debemos estar más en familia, es cuando crece la tasa de mortalidad, en particular en este país. Pero pues sí manejamos turnos, y ya uno se acostumbra, ya uno se habitúa a estar en su morgue, en su laboratorio. Ya es un trabajo grandioso, porque pues uno dice, trabajo solo, estoy aquí en mi cuento, le dice uno, estoy aquí haciendo mi trabajo a gusto, solamente me entiendo con el que me estoy entendiendo aquí y ya. Jennifer, también hay mucha gente que dice que a ustedes se les acercan personas a pedirles que les den huesos o que les den grasa. Yo he escuchado mucho esa historia. ¿Has escuchado historias de esas? Sí, la escuché hace bastantes años cuando yo estaba en medio de mi preparación. Sí, escuché que utilizaban la grasa corporal para cremas, para partes estéticas, pero la verdad nunca vi que eso pasara, nunca fui testigo de eso, ni pues tampoco nunca nadie me lo ha propuesto, porque la verdad no sería para nada grato una propuesta de esas. También hay muchas leyendas sobre el trabajo de ustedes en las funerarias. Entonces hay gente que dice que al final la ropa la donan, que al final la ropa, que al final la ropa la venden, un montón de mitos, leyendas. Hay gente que dice que cuando creman a las personas, entonces entregan cenizas de muchos cadáveres y que realmente esas no son las de la persona. ¿Son reales esos mitos? No, es totalmente especulación, porque como bien la familia puede evidenciar de que en el momento de la velación, pues llevan sus prendas que tienen. Normalmente todas las funerarias, antes de que el cuerpo salga a velación, se le hace entrega a uno de los familiares, al más cercano, y se le muestra, antes de ser tapado el cofre, que lleva todas sus pertenencias, que lleva todo lo que entregaron. Legalmente todo lleva una cadena de custodia en donde somos responsables de lo que nos están entregando. Entonces el conductor que hace el traslado, el transporte de este cuerpo es el que recibe normalmente las prendas que se le van a colocar a ese ser querido. Asimismo, él tiene que llenar su cronograma y tiene que tener su cadena de custodia, lo que está recibiendo. De esta misma manera nos lo entrega al laboratorio. Nosotros igual procedemos a revisar cada prenda, color, o sea, la talla, la marca. Para nosotros es muy supremamente importante esa parte. Los aretes, los accesorios, si llevan. Y pues la familia evidentemente puede darse cuenta de que pues eso es totalmente transparente, eso no pasa. Con el tema de las cremaciones también, totalmente errada. Los hornos crematorios son unos espacios en donde únicamente cabe un cuerpo, no caben más. Es un horno en donde está digitalizado, en donde ya según el peso del cuerpo se gradúa para cuánto tiempo va a durar su cremación, y ya internamente él hace todo su tema de la cremación del mismo cuerpo. Tiene un filtro en donde él va eliminando los restos del cuerpo. Van a salir partes de pronto que no se alcanzaron a cremar bien y pasan al tema de algo como un molino, en donde ya
acaba todo su procedimiento, que son las cenicitas que se le entrega a la persona, a la familia. Pero pues esos son procedimientos que están completamente controlados por los entes que, valga la redundancia, controlan este tipo de procedimientos. Y no, o sea, no, nada, nada que ver con tanto mito que dicen. Y claro, la gente le pregunta a uno, la gente le dice a uno, pero pues la verdad, uno trata desde su experiencia hacerle pues reflexión a las personas de que no es así. Hay otra leyenda que dicen que muchos tanatólogos y muchas tanatólogas, antes de preparar un cuerpo, hacen una oración especial o hacen algo especial siempre antes, como una especie de rito, ¿no? ¿No? Que hacen antes de llegar a tocar un cuerpo. ¿Sí ha escuchado eso? Claro, sí, señor, sí. De hecho, pues el mejor rito que hay es la oración, porque pues uno no sabe ante qué entidades, ante qué circunstancias, ante qué espíritus, ante qué energías uno se puede encontrar. Entonces, sí, básicamente la oración es lo más armónico que uno puede tener. Soy fanática de las esencias, entonces me encantan las esencias. La esencia de sándalo y de rosas es la que atrae los espíritus positivos, las buenas energías, los ángeles. Entonces, pues las prendo y entro en esa conexión con Dios y con esas almas que yo sé que están ahí, las que ya están aún ahí y pues obviamente los cuerpos que están por prepararse. Jennifer, a veces hay historias que son asombrosas. Muchas personas que dicen que con los fallecidos, con los muertos, con los cuerpos, a veces vienen cosas que tienen que ver con la brujería, con brujas. Cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia con brujas y cuerpos? Sí, hace aproximadamente 10 años tuve una en donde esa noche estaban durmiendo mis hijos conmigo. Acá acostado tenía abrazado mis dos hijos y más o menos eran como las 11:30 de la noche. Vivía cerca de mi madre, entonces estábamos las dos chateando. Cuando ella me dice, hija, vámonos a dormir ya, está aullando muy feo un perro. ¿No lo escuchas? No, mami, yo no lo escucho. Dijo, sí, más bien durmámonos ya y mañana seguimos hablando. Yo recuerdo que dejé el celular sobre la mesita de noche, apagué la lámpara, cuando empecé a sentir que me jalaban del cabello, de la parte posterior del cuello. Alcancé pues a desabrazar al niño, tomé yo pues como la mano de la persona que me estaba jalando y pues efectivamente se escuchaba una risa totalmente horrible, era la risa de una bruja. Le cogí su mano, eran sus uñas largas, mano arrugada, piel fría. Inmediatamente lo único que hice fue empezar a orar. Ya sentía que me estaba jalando bastante a tal punto de que yo pensaba que el niño se me caía y se iba a lastimar contra la mesita de noche. Pero yo seguía orando y seguía orando y seguía orando, seguía orándole a mis almas que me ayudaran porque ya estaba perdiendo yo la fuerza. Cuando de repente la niña se movió, se sintió desarropada, jaló las cobijas y ¡pum! Eso fue lo que desapareció. Pero fue una experiencia bastante fea. Duré más o menos 8 días con las uñas de ella marcadas en mi mano. Se me alcanzaron a partir dos de mis uñas. O sea, no sentí tanta presión, pero en ese momento sí ya. Después me di cuenta que fue bastante la lucha. ¿Y tú crees que eso tiene que ver algo con tu trabajo? Sí, bastante, bastante, porque en este medio uno se encuentra de pronto cosas que no quisiera uno encontrarse, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en la casa donde yo habitaba, había una persona, vivía una persona que estaba muy recién fallecida. Posteriormente supe, bueno, que ella posiblemente había fallecido pues por ese tema de brujerías. Lo que yo hice fue pues empezar a invocar a las almas, los espíritus. Entonces se empezó a sentir bastante presión en la casa. Hasta que ellas llevaron una persona que les ayudó, creo que fue como un cura. Y después de que pasó la oración, hice las novenas pertinentes, todo lo que dentro de mi fe que me inculcó mi madre y dentro de las creencias que me inculcaron mis excelentes docentes, con el respeto más grande a las almas y a todo esto, lograron encontrar en una mata un tema de brujería, que fue lo que pues aparentemente causó la muerte de esta persona.
Son temas que médicamente no se creen, pero que sí es evidente que pasa. Y después de que encontraron eso, a los 2 días fue cuando tuve el encuentro con la bruja. Entonces es posible que se molestó porque tuve la conexión para poder haber encontrado eso que estaba perturbando esa casa y esa familia. Jennifer, ¿cómo es el laboratorio donde trabajas? ¿Cómo es lo que llaman la morgue? ¿Cómo es? Es un espacio frío, es un espacio que genera tristeza, es un espacio que lo hace reflexionar a uno día a día de lo importante, de lo valiosa, de lo más lindo que tenemos, que es la vida, lo más hermoso, sin importar la condición económica, sin importar los problemas, sin importar las deudas. El círculo que tenemos en nuestra familia, llámese papás, mamá, hermanos, hijos, independientemente de los problemas que hayan, es lo más valioso que tenemos. Cuando ya se pierden esos seres queridos, es cuando uno se da cuenta realmente lo importante que era para uno. Es un lugar donde uno lastimosamente tiene que ver y percibir la tristeza de esas personas que no se quieren ir, que no se quieren desapartar de su cuerpo, y tiene que percibir uno esa sensación, de esas energías, de muchas veces rebeldía de ellos por no querer irse de este plano, de este mundo que pues casi nadie nos queremos ir. Llegan los cuerpos, te llega un Sí, cuerpo. señor. Y los cuerpos, tú dices que a veces no se quieren ir, las personas que están todavía aferradas a lo material. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiestan? Son cuerpos muy rígidos, son cuerpos que no se dejan trabajar, son cuerpos que su expresión física es agresiva. Entonces, la metodología es hablarles, orarles, consentirlos con el mayor respeto del mundo, eh, hacerles sentir de que nuestro trabajo es únicamente embellecerlos para que partan a ese viaje que les espera. ¿Cómo arreglas tú un cuerpo? ¿Qué haces? Hay dos tipos de casos en donde llegan con necropsia médico-legal y donde llegan por muerte natural, que llegan donde mueren en hospital o donde mueren en ancianatos o mueren en casa. Cuando el cuerpo viene con necropsia médico-legal, pues posterior a la necropsia hay que casi que repetir el procedimiento que se hace en la necropsia, solo que ya nuestra tarea es embellecer. Ya aquí la parte científica y la parte forense ya se omite, ya solamente es tratar de embellecer. Se preserva el cuerpo, se le sacan todos sus líquidos, se hace una preparación especial con químicos para que su cuerpo tome una textura y un color normal, para que su tiempo de descomposición se demore, se prolongue. Ya posterior a esa preparación, lo bañamos, lo vestimos, los afeitamos ya a gusto de la familia. Si quieren que les pintemos las uñas, en caso de las mujeres lo hacemos. Normalmente se pide una foto de la persona en vida para mirar su tipo de maquillaje, cosa que se aplique a lo que era la persona en vida, cómo utilizaba su cabello, qué accesorios quería, tratar de que sea lo más natural posible. Cuando lleva heridas en su rostro, pues ahí sí eh, se esmera uno mucho por tratar de que no se vean. Pues por fortuna ya existen muchas metodologías, muchos químicos, muchos elementos que nos facilitan nuestro trabajo. Hay historias sorprendentes, historias que tienen que ver con cuerpos, con encuentros, con el trabajo que ustedes hacen en las morgues, que le ayudan mucho a la sociedad. Y hay historias realmente increíbles que tienen que ver con militares y policías. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, sí, señor, también hace bastantes años ya. eh, Recuerdo que estábamos trabajando en una morgue de una funeraria. Entró una persona que es perteneciente a la policía, nos contó que había comprado una moto, que estaba estrenando su moto, estaba súper contento, se fue, se despidió y aproximadamente como a los 15 minutos nos avisaron que hacía una hora se había accidentado por carretera y había fallecido. O sea, cuando él
según los tiempos que calculamos cuando él estaba supuestamente en el laboratorio con nosotros, fue en el momento en que él se estaba accidentando. ¿Y cómo era? ¿Recibieron entonces la visita de un fantasma? Sí, posiblemente. Posiblemente llegó a despedirse de nosotros. ¿Y ya lo conocían antes? Claro, claro, era una persona muy, muy, muy generosa con la que congeniábamos bastante y pues siempre llegaba a molestar. Entonces ella llegó normal, ocasionalmente, a contar que ya había comprado su moto. Eh, ya nos tiene cansados con el cuento de su moto. Sí, mi moto, mi moto. Cuando más o menos a la hora nos dicen, no, pues es que ya hace una hora aproximadamente, pero si vino hace 15 minutos. Él estaba aquí hace 15 minutos, pero ¿en dónde? Pues los celadores nunca lo vieron, pero ¿cómo no? En ese tiempo pues solamente había una cámara en esa funeraria. La cámara nunca lo evidenció. Era más o menos como la 1 de la mañana. Entonces al parqueadero nunca entró, afuera nunca se vio moto parqueada. Solamente las personas que estábamos en el laboratorio lo pudimos dialogar con él en ese momento. Lo viste tú y más personas. Claro. Y todos, Los tres, dos compañeros y yo. Claro, los tres hablamos con él porque fue una visita muy normal de él. O sea, fue una visita totalmente normal. Llegó, fue a contar de su moto y ni siquiera nos dijo que se iba de viaje, o sea, no sabíamos nada. Pero pues cuando él llegó en ese momento era que estaba ocurriendo el accidente. y te iba a hacer una pregunta, ¿y ustedes después arreglaron ese cuerpo? Sí, claro que sí. Sí, claro, él después llegó a esa funeraria y tuvimos la oportunidad de preservarlo las mismas tres personas que lo tuvimos ahí ese día con nosotros, el día de su muerte. O sea, ustedes hablaron con él, con el espíritu, era su amigo. Supuestamente cuando tuvo ese accidente en una moto, este señor, este policía, este agente, lo vieron ustedes, hablaron con él y después trajeron el cuerpo, ustedes mismos tuvieron que arreglarlo. Sí. Fue bastante traumático, no porque no creyéramos que esas cosas pasaran, sino porque pues ya nos estaba tocando una fibrita de una persona que era bastante allegada al grupo de trabajo de esta funeraria. ¿Te ha tocado también arreglar de pronto a un familiar o un conocido alguna vez? No, no, señor. Hasta el momento no. Y no quieres que eso pase nunca. Bueno, sí, sería una bonita oportunidad. Sí, 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 uno hace estas cosas con tanto amor, de pronto por un ser desconocido. Entonces sería, pues no grato, pero pues tendría la capacidad para hacerlo. Con el mayor amor del mundo tendría la capacidad para hacerlo. Dejando a un lado la parte sentimental y poniendo en tela la parte profesional. Te iba a hacer otra pregunta. En las morgues, en esos lugares tan fríos, a veces tan tristes, muchos dicen que también pasan cosas como que a los cuerpos no se dejan vestir y entonces que se les hablan y se les dicen cosas, se les dicen oraciones, otros profesionales como tú también dicen que les hacen masajes. ¿Qué se hace cuando un cuerpo no se deja vestir? Sí, de hecho el tema de los masajes es necesario hacerlo cuando se está haciendo la preservación, cuando se está haciendo el procedimiento químico, es necesario hacer el tipo de masajes para que vire en el cuerpo, para que vaya soltando las partes donde ya están rígidos, entonces es necesario hacerlo. Eh, hablarles, hablarles, consentirles, decirles como, bueno, ayúdeme, yo quiero ponerlo bonito, yo quiero ponerla bonita, esto fue lo que le trajo su familia. Así no le gusta esta ropa porque pues ya uno no va a escoger qué se va a poner en ese último viaje, pero pues su familia pensó que con este traje se iba a ver linda, se iba a ver lindo. Entonces, permítame colocárselo, permítame ayudarle. Y ya, el trabajo fluye solito. Mucha gente dice que a veces los fallecidos, los cuerpos se mueven, ¿es verdad? Se mueven por reflejos o algo así. Sí, claro, los reflejos hacen que el cuerpo tenga movimientos y repentinos, sí, señor. ¿Y te ha pasado algo así? Sí, bastante, bastante, sí, señor. Bastante, casi que normal en todos los cuerpos puede pasar. O una mano, o el brazo, o un pie. Pero sí, normalmente suele pasar, sí, señor. Pero pues ya esos ya son cambios normales del cuerpo. ¿Sí? O ya de pronto nosotros lo asimilamos de esta forma. Y también dicen muchos que emiten sonidos, ¿no? A veces. Sí, emiten sonidos, sí, señor. Hay sonidos que se perciben como cambios físicos del cuerpo. Hay sonidos que se perciben ya en otra dimensión,
que lo siente uno como llanto, como un lamento, como que quieren expresar algo, quieren decir algo. Hay momentos en donde los cuerpos lloran, se ven sus lágrimas. Tengo un caso en particular que, bueno, Cuéntenos. después se enterarán. eh, una chica falleció por un tipo de muerte desconocida y obviamente ella no quería que su muerte quedara impune y en medio del Fue una muerte procedimiento, violenta. fue una muerte violenta, en medio de su procedimiento sus ojitos botaban lágrimas. Yo estaba trabajando en este costado estaba la mesa, yo tenía la cabecita de ella acá, estaba preservando parte de sus heridas que tenía en su rostro. La parte al frente del laboratorio, pues es transparente, casi que baldosa transparente. Miré y ella estaba de pie detrás mío. La vi, estaba bien de frente detrás mío. Cuando yo la vi que era ella, pues no se quería dejar trabajar. Entonces, pues no la miré, sino ya me quedé, fue mirando la sombra y ya la sentí detrás mío. Entonces ya empecé a hablar con ella, ya empecé a decirle pues que tranquila, se iba dejando 4 niños pequeños, entre ellos un bebé de 6 meses, entonces pues, pero pues conocí la historia de ella por medio de la familia, entonces ya le dije pues que tranquila, que sus hijos iban a quedar con la mamá, que quedaban en buenas manos, que ella ya hasta este momento era donde Diosito le había dado la oportunidad de estar en este mundo, de estar en esta vida, ya cumplió su ciclo acá, que las cosas se iban a salir a la luz, que su partida no iba a quedar impune y ya, depende, cuando me di cuenta ya no estaba detrás mío. Entonces la miré y sus ojitos estaban brotando lágrimas. Y ya de ahí para allá pude trabajar perfectamente con ella. No se quería dejar vestir, no se quería dejar arreglar las heridas, estaba bastante rebelde. Y pues de alguna forma le di tranquilidad y ella me dio la tranquilidad también para poder seguir trabajando con ella. Y quería preguntarte también, muchas veces allí en los laboratorios también se dice que hay cosas que lo llenan a uno como de energía. De alguna manera también hay cuerpos que descansaron, ¿no? Que fallecen y que se ven a veces sonriendo, como por fin descansé, sobre todo después de enfermedades muy largas. ¿Has visto algo así? Sí, la mayoría de pacientes o cuerpos que ya llegan de pronto por una muerte crónica como un cáncer o muertes donde han padecido mucho tiempo, sí, su aspecto físico realmente es bastante diferente a una muerte violenta o algo así. Son personas que se ven que descansan, de pronto alcanzaron a arrepentirse de las cosas malas que pudieron haber hecho y se van ya tranquilos. Y sí transmiten, ellos sí transmiten totalmente esas energías y pues ahí es donde se genera una conexión bastante grande con ellos, porque sí se transmite bastante la energía, tanto las energías buenas como las energías malas, se siente, se percibe. Dicen también que a veces las almas de esas personas están ahí, o sea, que están como acompañando el cuerpo. A veces son almas buenas, a veces son almas que están de mal genio. Para ustedes como trabajadores se tienen que enfrentar a eso, como si los estuvieran observando. ¿Has vivido algo así? Sí, Esteban, claro. O sea, según pues, como te digo, reitero mis creencias que me enseñó mi madre y lo que he venido viendo toda mi vida de experiencias. Por eso se le hace el novenario, los 9 días a las almas, porque son 9 días en donde ellas están asimilando que ya partieron. O sea, después del noveno día ya el alma toma su trance a donde tiene que llegar. Pero durante esos 9 días ellas estaban recorriendo los lugares en donde habitualmente iban. Por eso es que la familia dice, yo lo vi ahí sentado, o yo la vi que bajó las ollas, o porque están haciendo cosas para decirnos, yo estoy en mi casa, está en mi casa, yo estoy aquí, ¿qué están haciendo allá? ¿Por qué lloran? Mírenme, véanme, yo estoy aquí. Porque normalmente pues no tienen la facilidad para despegarse de esta vida, de este medio.
Entonces, por eso es la creencia de que, entonces, por supuesto, cuando uno está trabajando el cuerpo, pues con más veras uno las percibe ahí. Entonces ahí es donde entra a trabajar el respeto y la ética profesional, porque sabemos que esa persona, para nosotros esa persona está ahí, para nosotros es un ser que está ahí. ¿Qué es lo más extraño que has vivido en tu vida como embalsamadora? Uy, Esteban, la verdad es que han sido tantos años de tantas experiencias que lo más extraño, bueno, la preservación de un bebé. Tenía a mi niña más o menos como de 1 añito y pues la mamá le llevó pañales, les llevó su ropita como si fuera un bebé normal y después de eso duré más o menos un mes sin poderle cambiar el pañal a mi hija, porque siempre veía la imagen de aquella bebé. Entonces fue algo que me impactó bastante porque sentía que era esa bebé la que estaba ahí y me ponía yo en la posición de esa mamá y no, supremamente difícil de asimilarlo. De resto, pues, ¿qué más te puedo decir? Ya uno se acostumbra a vivir con ellos en un laboratorio, a jugar. También están los que juegan. Uno de pronto se acostumbra a sentir que le tiran a uno las cosas. Bajan los inodoros de los laboratorios, porque pues los laboratorios normalmente tienen su baño privado para las personas que trabajamos allí. Bajan el inodoro. De pronto, si uno trabaja con música, entonces le apagan o la cambian. Entonces ya uno dice, bueno, ¿no le gustó ese disco? Bueno, entonces esperemos que se acabe y volvemos y lo prendemos. Entonces ya uno hace como una esa empatía, como una énfasis ahí con ellos que se conecta, ya uno trata de entenderles qué es lo que manifiestan. Y dicen que te juegan. ¿Cómo te han jugado? Cuéntanos un caso, algo que has vivido. Una vez me escondieron la ropa de una monja y me escondieron el hábito. O sea, vino el cuerpo de una Sí, monja. me llegó el cuerpo de una monja y trajeron su hábito y pues yo estaba segura dónde lo había dejado, por supuesto estaba segura dónde lo había dejado y no, y estaba trabajando yo sola esa noche, sola, entonces yo pues ¿quién lo va a coger? Nadie no aparecía, salí, por favor revisen cámaras, si de pronto alguien sacó el hábito, no, pero es que no ha venido nadie, no había nadie. Y en la mesa siguiente había un niño más o menos de 7, 8 años aproximadamente. Pero pues él todavía estaba, no había empezado a trabajar el cuerpo de él, sino pues estaba con la monja. Y bueno, busqué y busqué. Cuando me dio por levantar la sábana con la que estaba tapada el niño, entre las piernas de él estaba la ropa de la monja. Y pues inexplicable cómo llegó ahí, inexplicable. Entonces ya como que yo le pregunté, bueno, pues si va a jugar, por lo menos no me esconda las cosas porque me retrasó trabajo aquí, yo buscando la ropa de esta pobre señora ahí engarrotada con este frío y usted jugando con la ropa de ella. Y ya después trabajé con ese cuerpo y fue la cosa más maravillosa. Fue algo tan tranquilo. Era un niño que había muerto también de cáncer. Entonces, sus últimos días fueron trágicos. Entonces, era un bebé que se fue feliz. Luego tuve la oportunidad de hablar con la mamá y yo le dije, ¿cómo era él en vida? O sea, ¿cómo fue? ¿Juguetón? Ay, no, este era terrible hasta sus últimos días. Duró ya un mes en el hospital y le escondía las chanclas a los compañeros, le escondía el tensiómetro al médico, le encantaba esconderle las cosas a las personas. Y yo, bueno, no se fue sin hacer su última escondida. Y te quería preguntar, tú también hablas muchas veces con los familiares, ¿cierto? Sí, ¿Cómo es esa relación tuya con los familiares? ¿Los ayudas, los apoyas? sí, bastante, sí, señor. Genera una conexión muy grande con la familia. Eh, También en mi preparación profesional nos enseñaron mucha parte del duelo, mucho manejo del duelo. Esto más que tener un cuerpo en una mesa y saber vestirlo y preservarlo, es saber de que no solamente estamos trabajando con un cuerpo, sino también estamos trabajando con su familia, de que vamos a entregar el resultado de nuestro trabajo a sus seres queridos, a sus amigos, a sus allegados. Entonces es importante generar ese vínculo con la familia porque uno se materializa totalmente con sus casos. Dicen a veces que los ángeles existen. Dicen muchos que las almas de los niños se convierten en ángeles.
¿Tú crees, Jennifer, que es así? Siempre como que lo que le he pedido a mis almas es que en recompensa a mi trabajo me cuiden mis hijos, me cuiden mis hijos. Mi niño menor venía con muchas complicaciones al nacer. Tuve la oportunidad de preservar una niña completamente hermosa, de aproximadamente 2 años, pero era totalmente angelical, era hermosa. Después de que nació mi niño, entonces seguí con esta niña como con esa conexión, porque uno se sueña con sus casos. Y de pronto uno se sueña y dice, ay, tal caso hace fue, pero muchos años y otra vez volvió a la mente. Recuerdo que yo estaba en dieta de mi bebé, el segundo bebé, y me desperté. Cuando me desperté, el niño se había caído, pero aquella niña me lo tenía en un cojín sentado. Ella estaba sentada en un cojín y en otro cojín me tenía en sus manitos a mi niño. Entonces, pues realmente eso sí me generó no susto, sino que pues yo pues no sabía ni qué sentía en ese momento. Y pues estaba en dieta, estaba en mi posparto, estaba súper sensible. Le recibí el niño y pues ya, ahí ya como que reaccioné y bueno, fue fatal después de eso. Pero la niña llevaba, en su cojín, la niña llevaba, o sea, el cojín era como en figura de un perrito, era un perrito en la forma como me entregó el niño. El cojín donde me entregó el niño era un perrito. Posteriormente conseguimos un cojín que era muy similar al que ella me había entregado el niño. De muchos años después, el niño mismo tomándole fotos a este cojín y me dijo, mami, me está saliendo la cara de un ángel en este cojín. Pero, no, ¿cómo así, mi amor? Y sí, evidentemente tengo también las imágenes en donde al tomarle la foto al cojín se revela, es la cara de un ángel. Y es aquella niña, es la misma niña que yo preservé hace muchísimos años. En una ocasión tuve un sobrinito bebé en mi casa y yo creo que él tenía como 2 añitos, 3 añitos. El cojín estaba en la sala y el bebé manifiesta decir, ahí hay un ángel, ese es un ángel. ¿En dónde, mi amor? ¿En dónde? Ahí, él está el ángel, ese es un ángel. Entonces logramos captar en video o sea, la atención del niño, en donde pues como no podía casi ni hablar bien y manifestaba que ahí estaba sentado un ángel. Entonces, cojín que todavía lo conservo porque siento una conexión muy grande con ese cojín. Jennifer, es asombroso todo lo que me has contado. ¿Qué dice tu familia de tu trabajo? Realmente en mi familia soy la única persona que tiene como esta hermosa vocación. Entonces, no, pues ya lo toman como muy natural, aunque digamos que son temas que no comparto muy habitualmente. No lo comparto de pronto a mis hijos, les comento algo así como globalmente, pero son temas que yo me los reservo. O sea, esta es la primera oportunidad que me brindan y que pues acepto hacer muchas de mis experiencias en público. Bueno, pues estoy haciendo un libro, el cual se llama Viviendo entre la muerte, los relatos de una tanatóloga. Entonces, estoy contando estas y muchísimas más experiencias. Ya voy más o menos por la mitad del libro en su parte, pues, ahí global, por encimita lo estoy haciendo. Más o menos yo creo que para principios de noviembre ya lo tengo terminado. Entonces, ahí cuento ya las experiencias más como a detalle de lo que tengo imágenes, tengo cosas reales de muchas de las que te he contado, hay imágenes con las que puedo demostrar pues lo que yo de lo que hablo, lo que digo, lo que me ha pasado. Jennifer, en esos momentos de duelo tan terribles, muchas personas llevan objetos extraños o solicitan cosas raras. Por ejemplo, he escuchado que solicitan que les amarren los dedos o que les coloquen una pulsera o, por ejemplo, he escuchado que les corten un mechón de pelo y se los guarden, se los entreguen. ¿Has vivido cosas así? Sí, sí, señor, bastante, bastante. Normalmente las personas que son casadas solicitan que lleven su argolla de matrimonio. Normalmente pasa. Cuando es una muerte violenta,
que es una muerte por establecer. La familia tienen el mito de que si se amarran los dos dedos del pie derecho, la persona que pudo haber cometido este delito se va a entregar porque no va a quedar tranquilo, no va a poder dormir. Eh, pues se ha evidenciado de que sí pasa. Y tengo la plena seguridad de que sí pasa. Tengo un caso en particular que accedí a hacerlo y sí, efectivamente, en la misma velación de esta persona, la persona se entregó. O sea, estaba dentro de las personas que estaban en la sala de velación y se entregó. ¿Estaba ahí? Sí, estaba ahí dentro de la familia y allegados de aquella persona. Y en medio de una oración que le estaba haciendo a la funeraria como una despedida, esta persona no pudo, no soportó y confesó absolutamente todo. Sí, sí, señor. Y la cortada del mechón pasa con las señoras ya que son muy viejitas, que tienen esas trenzas súper largas, entonces normalmente los hijos o los nietos sí piden cortarle la trencita a la abuelita, se la van a llevar, entonces pues ya con el respeto que pues la familia, al cuerpo se le pide permiso, si deja, si permite, entonces ya uno se conecta con esa alma para uno saber si es permitido o no. Hay veces uno les dice no, ella no quiere que le hagan eso. O sea, no se puso brava o se puso rebelde o hizo mal aspecto en su cara porque pues uno lo percibe. Entonces, o sea, yo en particular no lo voy a hacer. Si ustedes lo quieren hacer en sala, bien pueda, pero yo no lo hago. Como hay otras que dicen, sí, no, se puede. Entonces ya con el respeto de ese ser querido y ya con la autorización previa de la familia, pues ya se procede a hacer. También dicen que hay gente que tiene problemas mentales o gente un poco demente que busca entrar allá sin permiso para tocar los cuerpos o para verlos o tomarles fotos, o gente que simplemente entra allá por algún motivo sin permiso, vuelvo a decir. ¿Te ha pasado algo así? Pues no, la verdad los laboratorios, las funerarias normalmente en las que he trabajado, pues son funerarias reconocidas, en donde su tema de seguridad es bastante amplio, en donde siempre mantienen su personal de protocolo, siempre se mantiene pues como a distancia, siempre se tiene que saber para qué sala va, a qué cuerpo va a acompañar. Entonces, la verdad, y pues los laboratorios siempre son lugares alejados donde no hay mucho ruido, está alejado de la bulla, de las puertas principales. Entonces, digamos que no me ha pasado hasta el momento. Hay algo que me parece interesante que es el tema de que me contabas por fuera de cámaras de un vigilante, algo que te pasó con un vigilante, ¿qué sucedió? Sí, tuve la oportunidad de hacer el cuerpo de una persona que era un vigilante. Él se accidentó en su moto acá en Bogotá y pues falleció por la recarga laboral que tenía. Bueno, ya temas que no me competían a mí en mi parte laboral. Pero pues hice una conexión muy grande con la mamá, entonces la mamá me contó toda su historia. Eh, Evidentemente era una persona que pues no quería fallecer, era una persona como aproximadamente 23, 24 años, era una persona supremamente joven. Fue difícil la preparación de ese cuerpo, fue muy difícil. Era una persona delgada, pero tuve que pedirle ayuda a un compañero para que me ayudara a vestirlo porque estaba supremamente reacio a dejarse trabajar. Fue difícil la reconstrucción facial. O sea, fue un caso en donde normalmente un procedimiento de tanatopraxia y tanatoestético conlleva más o menos 2 horas de trabajo. Con él duramos casi 5 horas y una persona de una talla y un peso bajita y fue bastante complicado. O sea, fue un cuerpo bastante complicado. Con el paso de los días, tenía esa noche, tuve turno en la noche, al otro día estaba descansando en la mañana, llevé a mis hijos al colegio, regresé a seguir durmiendo y estoy segura que no estaba dormida porque me acababa de acostar. Cuando me vi, yo misma me vi acostada en la cama, tal cual como estaba, con la pijama como estaba, yo misma me vi acostada en la cama.
y escuché, volteé a mirar y en la ventana de mi cuarto era un segundo piso y en el primer piso estaba él con su traje de vigilante, a pesar de que pues yo nunca lo vi con el traje de vigilante, pero pues la cara era él. Y me decía que me tirara, que así como se había ido él, se tenía que llevar a todo el que fuera. Y yo le decía, pero ¿por qué a mí? Si yo no le hice nada, ¿por qué a mí? No, láncese, láncese. Y cuando yo reaccioné, efectivamente estaba parada en la ventana. O sea, sino que pues afortunadamente tenía reja, pero yo estaba parada en la ventana. Y como que reaccioné, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Pues, se me quitó el sueño, se me quitó el cansancio, se me quitó absolutamente todo porque sí fue bastante traumático. Tuve que hacerle su novenario de los 9 días, pidiéndole que descansara y que pues no tomara ningún tipo de retribución conmigo porque pues yo no había hecho absolutamente nada. Y ya, después de esos 9 días ya pasó. Jennifer, dicen que muchos de estas almas se les presentan a veces a los tanatólogos en sueños. ¿Es real? ¿Te ha pasado? Siempre, 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 siempre. De pronto uno percibe que uno ya no sabe si esto me pasó dormido o si yo estaba despierto. No lo interpretamos bien, pero sí. Sí, de pronto, sí, o sea, es muy constante, es muy constante sentir esas presencias también. De pronto uno siente esos fríos o de pronto me ha pasado que voy en algún lugar y veo a esa persona que yo digo, pero no, yo estoy segura que yo ya trabajé ese caso y lleva la misma ropa y estoy segura que esa persona de ese caso yo ya pasó. Sí, es bastante constante que eso pase. En una ocasión también, no sé si fue un sueño, no sé si estaba yo despierta, eh, eran dos almas que me decían que nos teníamos que ir. Pero yo, en medio de mis sueños, yo sabía que eran almas y que ya, yo me tenía que ir y yo les decía, no, yo no me puedo ir porque yo tengo 2 hijos y mis hijos están pequeños. No, nos tenemos que ir. Finalmente ellos me llevaron, llegamos a un lugar en donde encontré un caso de una persona que murió pues por una muerte natural, pero pues por condiciones críticas. Nadie se le apuntó a hacer ese caso porque ya estaba en un estado de descomposición alto, entonces nadie se apuntó. Yo lo hice, yo lo hice con el amor más grande del mundo, yo lo hice. Y cuando de repente me apareció él en medio de mi sueño y me entregó unas llaves y les dijo, no, ella no se va con ustedes todavía, ella tiene 2 hijos y tiene que ir a recogerlos del colegio, ella no se va todavía. Y desperté. Y yo piense, quién fue? Cuando ya me acordé, ya, pues el caso lo había hecho 2 días antes había hecho ese caso. Jennifer, hay algo que también dicen que sucede y es que a los tanatólogos, a los embalsamadores, a las embalsamadoras como tú, a veces se le acercan también otras personas que les gusta la brujería o brujos a pedirles favores. ¿Te ha pasado o has escuchado eso? Sí, sí, realmente sí pasa, más con el tema de lo que llaman amarres. Entonces, pues es más frecuente o es más fácil para estas personas hacerlo dentro del cofre o que vaya dentro de la prenda de la persona o aún mismo dentro de la ropa, dentro del cuerpo. Como sabe que ya el cuerpo pues va completamente cerradito, entonces para ellos les facilita el trabajo. Entonces sí es bastante lo que ¿Y qué hacen? hacen como temas de amarres, muñecos con fotos, con alfileres, eh, muchas cosas horribles que la verdad no, nunca sería capaz de prestarme para algo similar, nunca sería capaz de hacerlo. Dicen que también las alas llegan como si fueran dolientes, pero llegan a meter cosas, ¿no? De brujería. Sí he escuchado que ha pasado que entran haciéndose pasar como familiares y que de pronto dejan algo. Una vez tuve la oportunidad de presenciarlo, estaba laborando en una funeraria. Aparte de la parte del laboratorio, estaba coordinando servicios funerarios. Entonces ya mi turno finalizaba a las 10 de la noche. Antes de finalizar, entonces ya no había nadie
Del personal no había nadie, solamente los guardas de seguridad y pues yo que estaba terminando de coordinar los últimos servicios, pero en salas no había nadie. Habitualmente siempre se recorren las salas para revisar cómo quedan, apagar las luces. Entonces estaba haciendo el recorrido por mis salas y bueno, estaba revisando los cofres. Algo me dijo que tocara uno de esos cofres en la parte posterior. Pues nunca me pasa. Toqué por debajo del cofre y efectivamente habían dejado pegado con esa cinta doble faz, habían dejado pegado la foto de un hombre. Por una cara era un hombre, por una cara era una mujer. Y los tenían bastante encintados y tenían un alfiler atravesado cada uno. Entonces, no se sabe quién fue, nunca, pues obviamente inmediatamente procedí a llamar a seguridad y que me ayudaran con el tema. Lo quité. Al otro día, al día siguiente, esperé que llegara el cura que iba a dar una ceremonia en esa funeraria. Se lo entregué al cura y pues ya él hizo su procedimiento que tenía que hacer. Pero pues me pidió que lo acompañara y fue bastante espeluznante esa experiencia de ver cómo el padre tuvo que luchar para poder soltar esas dos fotos de ese amarre tan fuerte que tenía. Jennifer, estás escribiendo un libro. Sí, estoy escribiendo un libro, sí, señor. ¿Por qué escribes tu libro? ¿Qué te llevó a escribirlo? El amor por esta profesión. El amor por esta profesión, el agradecimiento con Dios, con los ángeles, con las almas. Yo sé que ellas me escuchan, todo lo que yo le pido, yo sé que ellas me escuchan. Soy devota a visitar todos los lunes las almas en el cementerio, a ponerles sus velitas, a hacerles sus oraciones por aquellas almas perdidas que no han encontrado su destino. Muchos de pronto no creen, no tienen esta creencia, pero pues yo sí. Y viviendo estas experiencias al día a día es como se llama mi libro, Viviendo en medio de la muerte. Y ahí vas a contar muchos más casos. Tengo muchísimas cosas más para contar, ampliar obviamente muchos de los casos de los que hemos hablado. Y lo pueden buscar después con el tiempo, contigo. Te pueden buscar en algún lugar, en alguna red social o en algún sitio. Si alguien nos está viendo y quiere buscarte y quiere conseguir tu libro o quiere hablar contigo para otra entrevista o algo así, ¿en dónde puede buscarte? Bueno, pues por ahora como hasta ahora estoy en la parte de borrador de mi libro. Digamos que no, todavía no he generado como esas redes sociales o algo así, pero pues la oportunidad que ustedes me están dando es la mejor, el que ustedes me hayan buscado y me hayan contactado para esta bonita experiencia, pues yo pienso que todo se conecta y fue el momento justo para poder impulsar mi libro, claro que sí, sí señor. Jennifer, tú que eres tanatóloga, que has trabajado en morgues, en laboratorios, has arreglado cuerpos durante ya casi 20 años. ¿Qué mensaje le quieres dar a todos los que nos están viendo? ¿Qué has aprendido allí? ¿Qué les quieres decir? Que valoren la vida, que valoren la vida es lo más hermoso que uno puede tener. Eh, no sabemos en qué momento tenemos que partir, bajo qué circunstancias, independientemente de todas las situaciones que vivamos económicas, así tengamos percances de salud. En mi parecer físico no se ve, pero hace 5 años estoy diagnosticada con una persona con estado de discapacidad. Tengo dos enfermedades degenerativas. Tengo una fibromialgia, tengo una artrosis degenerativa en todos mis huesos, pero la verdad, el amor a Dios, a este trabajo y las almas son los que me han mantenido. Cada día amo más la vida, cada día, a pesar de mis dolencias, porque la fibromialgia es una enfermedad bastante fuerte, que también está incluida dentro de mi libro en parte de mis historias, pero aquí me he mantenido bajo cualquier diagnóstico médico. Aquí he estado, aquí me he mantenido, infinidad de medicamentos, el cual los únicos que consumo constantemente a diario es el amor a Dios, a la vida, a mi familia, y el amor tan inmenso que le tengo a mi profesión. ¿Y qué recomendación le das a las personas que tal vez en este momento están afrontando un duelo, la pérdida de un ser querido?
Bueno, no es fácil, evidentemente no es fácil. Y las personas que tratamos el tema del duelo, sabemos que es un proceso donde inicia con la negación, renegar, la no aceptación. Es un proceso del que, pues lamentablemente, tienen que vivir para poder asimilar esta pérdida de ese ser querido. Pero lo más bonito de todo es que le agradezcan a la vida y le agradezcan a Dios haber tenido esa persona en su vida, haber pertenecido a esa persona en su vida. Todos cumplimos un ciclo, todos tenemos un ciclo y pues solamente el dueño de la vida de nosotros sabe por qué y en qué momento nos tenemos que ir. Entonces lo más hermoso es agradecerle a esa persona por haber existido, por haber vivido, por los recuerdos que dejó, perdonarle sus cosas que hizo en vida, perdonarle si ofendió, perdonarle si dañó, perdonarle si de pronto fue rebelde en muchas circunstancias y nada, agradecerle inmensamente y pues así como celebramos un nacimiento, así mismo es como se debe celebrar la partida de un ser querido. Jennifer, ¿hay vida después de la muerte? Sí, yo creo que sí. Desde mi punto de vista, sí, claro que hay vida después de la muerte. Claro que sí. Todos reencarnamos, es verdad, todos reencarnamos. Y hay situaciones en la vida en donde la mayoría de los seres humanos la hemos vivido. Yo ya había estado en este lugar. Yo ya había vivido esto. Yo esta persona la conozco, pero no sé de dónde. Eso hace parte de nuestra vida. Eso hace parte de que sí hay vida después de la muerte. Así como hay experiencias en donde uno dice, hay un bebé que está sufriendo tanto, pero este bebé que ha hecho, pero este bebé no tiene por qué estar así, pero pues muy seguramente está pagando algunas deudas que dejó en su vida pasada. Y sí, desde mi punto de vista, sin poner en tela de juicio las creencias de nadie y respetando completamente las creencias de nadie, pero sí, tenemos otra oportunidad después de la vida. De hecho, yo pienso que la mejor vida empieza cuando nos morimos. Jennifer, muchas gracias por estar aquí en este video podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Muchas gracias. A ti, Esteban, muchísimas gracias por contactarme, muchísimas gracias por invitarme y pues nada, ya sabes que estoy dispuesta para que escuchen mi libro, para que lo vean y para que pues podamos hacer grandes cosas. Una historia increíble lo que acabamos de escuchar. Una no, muchas historias increíbles las que nos ha narrado Jennifer. Para mí fue impresionante escuchar lo que ella nos dijo acerca del policía que llegó allí al laboratorio donde estaban trabajando varias personas. Se rió, les habló y a esa misma hora estaba muriendo en un accidente, en una motocicleta. Realmente es una historia que nos pone a pensar en si existe otra realidad, si tenemos otra vida, si podemos de alguna manera manifestar nuestros deseos, nuestros sueños como espectros, como fantasmas. No sé si eso es real, yo no sé si eso es real. Me encantaría que fuera, pero Jennifer también ha hecho algo muy importante. La vida hay que valorarla aquí, hay que valorarla aquí, porque hay vida antes de la muerte, porque hay vida aquí y ahora. Y a usted que me está escuchando, si alguna vez tiene un conflicto con alguna persona, aproveche esta vida que tiene y vaya y soluciónelo. A veces nos amargamos porque alguien nos miró mal, porque alguien hace 2, 3 años no nos saludó, porque alguien de nuestra familia en algún momento nos hizo algo que realmente no es un problema y nos quedamos con ese dolor, con ese resentimiento y después, cuando ya no estén, pues ya no vamos a poder solucionarlo. Y yo lo que les quiero decir es, podemos arreglar las cosas. Usted está vivo, usted está vivo. Si me está viendo, está vivo. Si no es un fantasma, pero estoy seguro que usted está vivo. Y puede arreglar las cosas y puede solucionarlas. Y puede ya mismo, después de ver este video podcast, llamar a esa persona con la cual tiene algún problema, esa persona con la cual ha tenido algún conflicto. Y puede simplemente con una palabra tratar de arreglarlo. Porque después, como dijo Jennifer, ya no hay opción. De pronto en otra vida, de pronto en más allá, pero aquí ya no. Si usted tiene problemas, cuando uno ve la muerte y cuando uno escucha lo que nos ha hecho Jennifer, uno se da cuenta de que los problemas no son nada comparados con la muerte. Que tengo una deuda, como ya dijo, que tengo un conflicto, que me duele un pie, que se me cayó el televisor,
que se me perdió el celular. Parecen grandes problemas, pero realmente cuando llegamos al punto de la muerte nos damos cuenta que no son nada. Así que aproveche la vida. Si tiene algún conflicto, recuerde, los aviones siempre despegan en contra del viento. Y aquí, en este podcast, les queremos decir a todos ustedes, todo el equipo de producción que está aquí al lado, Joana Arenas y demás, a todos ustedes les queremos decir que los queremos mucho.